Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 13 de febrero, viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes continuamos leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 29 al 32 y capítulo 12, versículo 19. En aquel tiempo Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón, a ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Como vemos en la lectura que hacemos hoy, se ve esa división de Israel que ya había anunciado el Señor por esa falta, por ese pecado tan grave que ha cometido el rey Salomón. ¿Cuál es ese pecado tan grave? Haber dividido su corazón y no tenerlo exclusivamente para el Señor, y haber no solo permitido que se levanten altares a otros dioses, falsos dioses, es decir, permitir el pecado de la idolatría, sino también caer él mismo en ese pecado. Ayer analizábamos justamente lo tremendamente duro que es ver toda la sabiduría que había recibido por gracia Salomón, y que sin embargo esa sabiduría no va en contra de la libertad del ser humano. La gracia de Dios opera, y opera de una manera magnífica, pero no opera en contra de la voluntad del hombre. Por eso una persona puede recibir mucha gracia de Dios, pero decidir no utilizarla. Porque al final es eso, es la libertad de cada uno de nosotros. Este pasaje de la Escritura es además sumamente importante para entender esa restitución que se hace del pueblo del reino de Israel a través de las 12 tribus, representadas en los 12 apóstoles. Si uno se pregunta por qué Jesús escoge 12 entre sus discípulos para convertirlos en sus apóstoles, es un signo justamente de cómo llega ese heredero de David, ese hijo de David, ese que pertenece a la casa de David, para reconstruir el reino de David, para reconstruirlo de una manera totalmente nueva. Esto va a ser sumamente importante para entender además por qué la iglesia tiene que ser una. Se ha producido la división de ese pueblo de Israel. Se ha producido la división de esas 12 tribus. El Señor, al elegir a los 12 apóstoles, constituye ese reino en unidad. Y por eso es que la única manera en que se puede vivir plenamente el cristianismo va a ser justamente en esa unidad. Por eso esa unidad no es algo que sea simplemente banal o que sea optativo, accidental. No, es algo esencial en el plan de salvación del Señor. ¿Qué nos cuenta el libro de los Reyes? Cómo Jeroboam, que era siervo de Salomón, y esto es lo que le había dicho el Señor:
Le voy a entregar tu reino a un siervo tuyo. Sale de Jerusalén y se encuentra con el profeta Ahías. Y entonces, estando los dos, Ahías, este profeta, toma su manto, un manto nuevo además. Fíjate lo importante que es que nos hayan dicho que llevaba puesto un manto nuevo. Y uno podría pensar, ay, el profeta tiene un manto nuevo, está despilfarrando el dinero. No, toma ese manto y lo rasga en 12 pedazos para simbolizar efectivamente esas 12 tribus de Israel. Toma 10 pedazos y le da a Jeroboam, diciéndole que los tome. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel le ha mandado a decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. Y a él lo ha escogido para darle al mando 10 tribus. Y a Salomón solamente le deja una. Pero en consideración, no a lo que ha hecho Salomón, sino en consideración a David. Al corazón de David, que a pesar de sus grandes pecados, a pesar de sus grandes faltas, siempre había tenido un corazón unido al Señor. Y por eso las últimas palabras de David a su hijo Salomón habían sido justamente diciéndole esto: mantente firme, mantente cerca del Señor, no te dejes engañar, no te dejes caer en las tentaciones del mundo. Esta es la mayor sabiduría. Esa sabiduría que va a depender lógicamente de la perseverancia que llega por la decisión y que Salomón lamentablemente no ha tenido. Y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus, también se las deja a Salomón. Desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Por eso es que en tiempos de Jesús, los descendientes de David ya no van a estar en el reinado, ya no van a ser los reyes. Y muchas cosas más van a transformarse, pero una de las cosas principales es que Israel en conjunto no forma un reino y no está unido a esa descendencia de David. Esa reunificación se da solo en nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. La escena del Evangelio que acabamos de leer es una escena que tiene que llegar muy profundo a nuestro corazón, porque esta forma de sanar que utiliza el Señor con este sordo y tartamudo tiene un significado espiritual sumamente profundo. ¿A qué me refiero? Cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor la gracia de saber escuchar con atención y de saber escuchar bien. Sabemos perfectamente cómo el Señor continuamente dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Como si fuera algo que dependiera de nosotros, como si yo pudiera apagar mis oídos. Yo no puedo apagar mis oídos. Mis oídos oyen continuamente. No es que yo en un momento digo: no voy a escuchar nada, y dejo de escuchar todo. Pero sabemos que a pesar de que nuestros oídos escuchan continuamente, o mejor dicho, oyen continuamente, no significa que yo sea capaz de escuchar.
Y de hecho, uno de los grandes problemas que tenemos por delante en nuestra vida es justamente empeñarnos en aprender a escuchar, saber escuchar. Oye, no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que sale simplemente de modo natural. Fíjate, por ejemplo, cuando se educa a los niños y cómo se les reclama una y otra vez que aprendan a escuchar. Y por eso en el cuestionario que se hace cuando se le enseña a un niño a confesarse, está justamente ese, oye, ¿has hecho caso a tus papás? Pero además de hacerle caso, ¿le has hecho caso a la primera? ¿O te han tenido que repetir varias veces la misma cosa? Porque si te han repetido varias veces la misma cosa, ¿qué significa? Que has oído, pero que no has sabido escucharlos. Escucharlos implica, lógicamente, una acción mucho más profunda. Yo puedo oír la palabra de Dios. Escucharla significa acogerla verdaderamente, dejar que entre en mí y esforzarme por ponerla en práctica. Solo ahí estoy hablando de una verdadera escucha. Si no, no. Si no, no estoy hablando de saber escuchar al Señor. Oye, una de las cosas que a mí me encanta de leer los comentarios de la Lección Divina es ver cuando las personas me escriben diciendo, por fin entendí. O no había logrado entender este pasaje de la Escritura y por fin lo pude entender o empezar a entenderlo. Qué maravilla, porque nos damos cuenta que efectivamente podemos haber oído un pasaje de la Escritura muchas veces, pero que no hemos logrado escucharlo a fondo, escucharlo verdaderamente. Escuchar, lógicamente, que se logra en la medida que yo soy capaz de prestar atención a los demás. Si soy capaz de salir de mi egoísmo para escuchar a los demás. ¿Cuántas veces en la comunicación estamos contaminados con el ruido? En la comunicación el ruido es aquello que me impide oír, escuchar. Y muchas veces el mayor ruido que me impide escuchar soy yo mismo, que no dejo de hablar, interiormente. Y entonces, claro, una persona me puede decir las cosas, pero resulta que yo soy incapaz de escuchar a pesar de que estoy oyendo. ¿Por qué? Porque hay un ruido permanente, que es mi propia mente. Mi propia mente pensando en diferentes cosas, pensando en distintas cosas que no me dejan escuchar. Qué bonito es, por eso, poner amor en la escucha. Saber escuchar al otro. Esto lo podemos practicar también evitando los juicios hacia los demás. Juicios que se producen porque no he sabido escuchar al otro, porque no he sabido escuchar qué es lo que quería hacer, cuáles eran sus intenciones, qué es lo que había en su corazón. Es decir, no he logrado entrar en un verdadero conocimiento del otro. Y aquel que no conoce no puede amar. Yo solo puedo amar lo que conozco. Bueno, para conocer al otro, ¿qué te necesito hacer? Saber escucharlo. No puedo amarlo si no lo conozco y no puedo conocerlo si no lo sé escuchar. Piensa, por ejemplo, en la relación que hay entre los hijos y los padres. ¿Cómo demuestra amor el hijo hacia los padres? Sabiendo escucharlos. Pero al contrario también. ¿Cuántos padres no saben escuchar a sus hijos? Creen que no tienen que escuchar a sus hijos, que ellos están en la posición elevada de autoridad y que no tienen necesidad de escuchar a sus hijos. Entonces, todo este tema de la escucha es muy profundo en el Evangelio que estamos leyendo. ¿Por qué?
Fíjate lo que nos narra el Evangelio. Le llevaron al Señor a un hombre sordo y tartamudo. Le suplicaron que le impusiera las manos. Pero él no le impone las manos, sino que lo aparta a un lado. Y le mete los dedos en los oídos y le toca la lengua con saliva. Después mira al cielo, suspira. Hay un suspiro, un aliento que está relacionado con la vida, con la entrega del Espíritu. Y dice esta palabra, efetá. Bueno, este es uno de los ritos que forma parte del bautismo. Cuando nosotros hemos sido bautizados, es un rito optativo, pero esperemos que a todos nos lo hayan hecho. Yo en casi todas las ocasiones en que bautizo realizo este rito. ¿Por qué? Porque tiene esa belleza, esa profundidad. El sacerdote le toca los oídos al niño o a la persona que está siendo bautizada y le toca la boca con el pulgar y dice efetá, ábrete, pidiendo que ese niño sea capaz de escuchar la palabra de Dios y proclamarla. Fíjate entonces cómo se unen las dos cosas. El saber escuchar la palabra de Dios, ¿para qué? Para proclamarla. Entonces tenemos la primera parte, el ser capaces de escuchar a los demás, para poder también escuchar la palabra de Dios. Pero resulta que en lo que respecta a esa escucha de la palabra de Dios, no viene sola. No viene sola en el sentido de que no vale simplemente escucharla, sino que tengo que además proclamarla. Tengo que saber hablarla. Tengo que expulsarla de mi boca. Tengo que saber hablar del Evangelio. Tengo que saber hablar del Señor. ¿Por qué? Porque la boca está llena de aquello que tiene el corazón. La boca habla de aquello que está, de lo que está lleno el corazón. Si yo he sabido escuchar la palabra de Dios y la he guardado en mi corazón, entonces mi boca, ¿de qué debería estar llena? De la proclamación de la palabra. Fíjate lo que sucede a continuación y que también es muy significativo, porque nos cuenta el Evangelio que Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. ¿Qué significa? Significa que a este sordo se le ha dado efectivamente la capacidad para escuchar, pero no lo hace todavía. Oye, pero no escucha. No escucha con atención lo que le está diciendo el Señor. Y nos muestra cómo todos esos que pidieron que le impusiera las manos a este sordo y tartamudo podían oír, pero no han aprendido a escuchar. A pesar de que el Señor se los dice con claridad, no quiero que lo anden divulgando, no se lo digan a nadie. Termina el Evangelio diciéndonos que todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Qué bonita frase para tenerla en el corazón y para usarla en nuestra oración. Sobre todo cuando nos enfrentamos a tantas incertidumbres y tantas cosas que no entendemos en esta vida, en este mundo. Qué bonito es recordar que Dios lo hace bien todo, aunque yo no sepa entenderlo. La seguridad, la firmeza en mi corazón para decir sí, Dios lo hace bien todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana.